tardes, compañeros. Desde la sección de Propiedad Horizontal y Arrendamiento Urbano hemos organizado esta conferencia, charla o como queramos llamarla, con don Antonio, al que conozco yo, le recordaba ahora desde que se incorporó al juzgado de Marbella, de modo que hace unos años de esto, en 1979, y conociendo de su competencia, pues le he pedido que nos ilustrara sobre esta ley nueva de la vivienda y sus consecuencias. Como tal como hemos organizado esto, en principio, va a ser una exposición de la ley con sus comentarios y luego pues tendremos como media hora para que te... Depende, yo no tengo prisa, yo estoy jubilado y todo el tiempo para mí no sí, tengo disponibilidad absoluta. Pero debemos de respetar lo máximo posible los horarios y se admitirán luego preguntas a ver si podemos aclararnos con esta cosa que tenemos aquí delante y que nos va a costar trabajo, pero que entiendo que va a tener una grave repercusión en los arrendamientos, sobre todo, incluso en el acceso a la vivienda, tal como está configurada la ley, que es de una manera muy genérica, pues no podemos tener ahora mismo constancia, creo yo, de cuál va a ser el desarrollo normativo que va a traer como consecuencia esta ley. Y sin más, y para no perder tiempo, pues yo le cedo la palabra a mi amigo Antonio Alcalá para que pueda empezar a explicarnos esta cosa. Bueno, pues muchas gracias, Enrique. Enrique ya amigo de mucho tiempo y también camaradas en muchas justas semejantes a la que ahora nos ocupa, como fue yo creo que la más importante, que nos duró un año. Y fuimos incluso, la exportamos a otros colegios de abogados e incluso a empresas. Estuvimos en Madrid y todo. Que fue cuando la ley de enjuiciamiento civil del año 2000, el 7 de enero del año 2000, como entró en vigor al año, tuvimos todo el año 2000 para hacer bolos en todas las delegaciones, primero en las delegaciones del Colegio de Abogados de toda la provincia y después en el Colegio Antequera, y después los fuimos exportando y tal. Y lo que bueno de aquello fue que nos llegamos a aprender la ley de enjuiciamiento civil. Efectivamente. Entonces ahora era un sistema totalmente distinto del que teníamos y entonces pues bueno, pues costaba un poco trabajo hacerse ella, ahora lo hemos hecho y parece que no había. Yo cuando empecé a no hablar ya de la anterior ley de enjuiciamiento civil, pues era cuando ya empezó a venir la gente joven que no había estudiado la antigua, porque ya eran promociones que salían de a partir del 2000, y le decías a lo mejor lo que antes era, y decías, ¿pero qué era antes? Es que yo no lo sé, yo no he conocido nada más que lo actual, y entonces dejé de utilizar ese recurso. Ahora pues es algo parecido. Yo he dividido, y Enrique me apremiará y me dirá cuándo debo pasar, porque vaya muy lento, muy rápido, pero lo he estructurado en tres partes. El primero es enmarcar el contorno en el que nos estamos moviendo, porque la ley se esfuerza, empieza en el preámbulo hablando de la Constitución española, y empieza hablando de la Constitución española, de los artículos y la interpretación que da los artículos de la Constitución española y todos los demás antecedentes de la ley de los derechos humanos, la proclamación de los derechos humanos y todas estas cosas. Y entonces yo quiero hacer una aproximación a dónde estamos y cuál es nuestro sistema jurídico y cuáles son los principios que rigen nuestro sistema jurídico. Después veríamos lo que es la nomenclatura, porque cambia totalmente y nos define, nos da unas definiciones que si está en una ley deben ser jurídicas, debemos acatarlas y nominarlas como ellos, lo cual es quitar un poco el albedrío y la forma de denominar una cosa. Y después, lo que es más importante es el título, el capítulo cuarto, me parece que es, ahora lo veremos,
que es el último, que es el que se refiere ya más expresamente al derecho privado, porque todo a continuación del preámbulo viene mucho de derecho público, de cómo se organiza lo del suelo, en la administración y todas estas cosas, que eso nos interesa menos, sobre todo por la especialidad, al menos la mía, y también el contorno en el que estamos, en este seminario que es de derecho, propiedad horizontal y arrendamientos. Y luego ya lo que es más grave es ver las modificaciones introducidas, que nos vamos a ceñir al Código Civil y a la Ley de Enjuiciamiento Civil, porque ahí hace algunas cosas que son realmente muy transformadoras de nuestro sistema que veníamos utilizando hasta este momento. Y además que si afecta a arrendamientos urbanos, bueno, no sería tan grave, pero es que afectan también a la ejecución general. Y entonces, si nosotros tenemos un derecho de propiedad sobre una finca, sobre un inmueble, una vivienda, y resulta que no solamente el arrendamiento, sino el precario, que por propia definición es no arrendamiento, pero también incluye el artículo 41 de la ley hipotecaria, que es la reivindicación del titular del derecho real inscrito contra el que se perturbador o el que se encuentra allí, y el antiguo interdicto de recobrar la posesión, que tampoco existe ningún tipo de derecho. Bueno, pues en todos estos casos establece también que los conceptos, que iremos analizando los conceptos, de las personas vulnerables y sobre todo los grandes tenedores, que los discrimina y les da unos derechos totalmente diferentes a beneficio de unos y en contra de otros, en contra del principio de igualdad ante la ley. Y luego, por fin, ya ver que tampoco podemos fiarnos de que sea solamente, si no tenemos un contrato y no lo damos en alquiler, bueno, y si no lo dejamos desocupado, bueno, porque como tengamos una acción reivindicatoria, hay también un artículo que se refiere a la ejecución en la Ley de Enjuiciamiento Civil, que también es modificado drásticamente por esta ley. Vamos a empezar sin más dilación, porque ya no hemos comido 6 o 7 minutos, y yo quiero hablar y quitarme una espina, porque hace justamente un año, el 19 del 20 de mayo del 2022, se celebró aquí en el Colegio de Abogados un congreso sobre el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad privada, los principios constitucionales. Entonces es muy parecido. Entonces yo tenía algo escrito, pero como aquello se conjuntó, una variedad de ponentes enorme, que íbamos con una prisa terrible, una cosa trepidante, para terminar unos, para empezar otros, para tal. Entonces no me dio tiempo apenas, porque compartía el poco espacio que tenía con 2 catedráticos, y entonces apenas pude decir nada. Entonces es un poco un desahogo, que me vais a permitir que haga una elucubración, pero que es muy práctica, porque nos pone en el contexto de dónde somos y dónde estamos y de dónde venimos. Entonces comienzo a aterrorizaros con la polis griega. El primer ejemplo histórico de libertad lo encontramos en la polis griega. En ella, el ideal ateniense encontró un lugar para 2 valores políticos fundamentales, siempre íntimamente conexos en la mente griega y que formaban los pilares del sistema. Esto eran la libertad y el respeto a la ley. Las actividades de la polis se realizaban con la cooperación voluntaria de los ciudadanos, y el instrumento principal de esta cooperación era la libre y plena discusión de la política en todos sus aspectos. El ágora, la discusión en el ágora, que era la plaza, lugar donde todo el mundo concurría y donde se ventilaban todos los asuntos. Platón representaba la fe griega originaria, en la que el gobierno se basa, en último término, en la convicción y no en la fuerza, y que sus instituciones existen para convencer y no para coaccionar. La libertad del ciudadano deriva del hecho de que tiene capacidad racional para convencer y ser convencido mediante el trato libre, sin trabas con sus semejantes. En el Estado libre, la ley que gobierna es soberana, y la ley merece el respeto al ciudadano, aunque en algún caso particular lesione sus intereses. La libertad y el imperio de la ley son 2 aspectos complementarios del gobierno. Constituye el secreto, como querían los griegos, de la ciudad-estado. Podría reunirse el ideal ateniense en una sola frase, diciendo que es la concepción de la ciudadanía libre en un Estado libre. Los actos de gobierno son los actos de una ley imparcial, que es obligatoria porque es justa. La libertad del ciudadano es su libertad de comprender, de discutir y de contribuir con arreglo a su innata capacidad, y su mérito no con arreglo a su rango o su riqueza. Tenían la creencia un tanto ingenua de que solo ellos, entre los hombres, estaban dotados de la capacidad racional de convencer y ser convencidos, siendo ello la base de una actitud un tanto despectiva hacia los bárbaros, que, como decía Aristóteles, eran esclavos por naturaleza. Esto es el comienzo y ya pasamos siglos. No penséis que vamos a ir haciendo un paso por toda la historia. Vamos a pasar a cuando yo estaba estudiando en la Facultad de Derecho en Madrid, y entonces me daba clase don Federico de Castro, del que es gran admirador mi querido alumno y compañero Javier. Federico de Castro, en el tomo 10 de su Tratado Práctico y Crítico del Derecho Civil, dedicado al negocio jurídico,
Analizaba el significado de las cuestiones sobre la autonomía privada de la voluntad y destaca cómo los hombres de la Ilustración pensaban cómo debía limitarse el derecho estatal a servir la voluntad individual. Y en su caso, a completarla o suplirla conforme a lo que pueda presumirse querido. Concepción que será confirmada científicamente por el sistema grandioso del panentismo que se construye en torno a los conceptos del derecho subjetivo y del negocio jurídico. Ese es el quid de la cuestión. Apoyado en las tesis darwinianas, entiende que el progreso de la humanidad es el paso cada vez más completo del estatus hacia el contrato. Mas el variar de las circunstancias socioeconómicas lleva a que ya el mismo panentismo en su segunda generación dé un nuevo sentido a la predicada soberanía de la voluntad del derecho. Se mercantiliza y se postula la necesidad de atender la procedencia y la seguridad del tráfico jurídico. Derecho y seguridad. De ahí llega a profetizar, don Federico, cómo la injerencia del Estado y de su burocracia en todos los aspectos de las relaciones privadas nos lleva inevitablemente a un intervencionismo de la administración. Se confía en la administración para que ella proporcione a las masas lo necesario para su existencia: alimentación, vivienda, electricidad, transporte, etc., hasta llegar a la regulación planificadora y también a la más menuda reglamentación de la economía. Es cierto que la economía capitalista presupone la libertad del Estado y para ello requiere la apertura de un espacio de al menos relativa libre competencia. Mas cuando ésta desaparece o se ha visto comprometida grandemente en situación de monopolio con cierto oligopolio, puede presentarse la situación social insoportable, llevándonos a la crisis de la autonomía privada que se manifiesta en la crisis del contrato, del negocio jurídico, del derecho subjetivo, del derecho civil y del derecho privado. Todo lo cual nos conducía inevitablemente a la administrativización del derecho civil, como resulta evidente actualmente con la normativa consumidores de usuarios y otras muchas materias cada vez más abundantes en las que la seguridad jurídica sustituye a la autonomía privada de la voluntad en busca de seguridad jurídica, pero con evidente pérdida de la libertad personal de la contratación. La administración se quiere inmiscuir en todo, con un pretexto, la pandemia, la guerra de Ucrania. Cualquier pretexto es bueno para entonces dar normas intervencionistas y administrativistas que regulen nuestra libertad y hasta encerrarnos en una casa sin dejarnos salir en un decreto que luego fue declarado nulo por el Tribunal Constitucional. Bueno, por tanto, la solución para mí, y es una declaración de principios, es que hay que dar al derecho privado su lugar en relaciones que son de derecho privado, como son las relaciones derivadas del contrato de arrendamiento. Justicia del hecho concreto. Cada caso hay que analizarlo. La ley de arrendamientos urbanos es una ley muy pequeñita, con muy pocos artículos. Esta menos que la anterior que estudiamos, que tenía 100 y poco, esta apenas llega a 40. Entonces es justo analizar ese hecho concreto con la intervención de la jurisdicción. Esa jurisdicción basta, los abogados que defiendan las pretensiones de las partes del arrendador y del arrendatario y un juez. Y, por supuesto, la jurisdicción y la jurisdicción civil. Bien, pues, ¿cuáles son las normas de interpretación del derecho privado? Las normas de interpretación del derecho privado son, según Savigny, gramática, lógica, historia y sistema. Eso es lo único que tenemos que utilizar para interpretar la ley. Entonces, eso nos viene en el artículo 3.1 del Código Civil. Las normas de interpretación según el sentido se interpretarán según el sentido propio de sus palabras en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas. Después, como antecedentes próximos, tenemos la Revolución Francesa. El constitucionalismo comienza con la Revolución Francesa. ¿Qué fue la Revolución Francesa? La revuelta de los burgueses contra la aristocracia, la clase dominante que eran los aristócratas de cuna, los nobles y el alto clero. Entonces, la Asamblea Nacional Constituyente produce la Revolución Francesa y se constituye en el juego de la pelota, y entonces se conjuran para el día 20 de junio de 1789 para no salir de allí hasta no dar a Francia una constitución. La primera constitución conocida, además de la independencia de los Estados Unidos. Son los primeros dos textos constitucionales. Bien, pues allí el artículo 17, que es el último de los que se establecen en esa declaración del juego de pelota en Francia, dice, el artículo 17, siendo inviolable y sagrado el derecho de propiedad, nadie podrá ser privado de él, excepto cuando la necesidad pública legalmente comprobada lo exige de manera evidente y a la condición de una indemnización previa y justa.
O sea, Thatcher denomina al derecho de propiedad como inviolable y sagrado. Bien, en los 30 derechos fundamentales de la Declaración Universal de Derechos Humanos ya veremos por qué es que el preámbulo comienza por hacer invocación de todos estos preceptos. Proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre del 48, aparece con el mismo ordinal, el 17, derecho a la propiedad. Cualquier ser humano tiene derecho a tener propiedad individual y colectiva, algo de lo que no se le podrá despojar sin razón o aleatoriamente. Bien, entonces tenemos que en la propia Constitución española, por irnos a los antecedentes, en el artículo 4 nos dice que la nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen. Entonces, en todas las demás constituciones que han existido, en la Constitución de 1832, en el artículo 10, también en el artículo 10 en la Constitución de 1845, en el 13 y el 14 de 1869, en el artículo 10 de la de 1896 y hasta la del 1931, en el artículo 44, recoge el derecho de propiedad. Sin embargo, no se recoge el derecho a la vivienda. Ahora veremos ya, examinando los preceptos de la Constitución española, porque comienza, la Constitución española reconoce en su artículo 47, así comienza el preámbulo. Bien, pues vamos a ver. El artículo 1 de la Constitución española dice que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político. Bien, pues esto en realidad no debería haber sido así, sino que debería haber sido que defiende primero el Estado de Derecho, después el Estado democrático y después el Estado social. No un Estado social y democrático de derecho, sino un Estado democrático de derecho democrático y social. ¿Por qué? Porque es de la forma como van apareciendo los derechos y cómo se catalogan en el constitucionalismo moderno. El Estado de Derecho es cuando se abole la monarquía absoluta, se quitan los poderes tiránicos y se establecen unos derechos individuales que lo tiene todo individuo, sea donde esté y sea quien sea. Puede ser una persona que venga de una patera, que venga después de recorrer el mar, indocumentado, tiene derecho a sus derechos individuales o personales. ¿Cuáles son los derechos individuales o personales? Pues son los que aparecen en el artículo 14 en adelante. O sea, la igualdad ante la ley, el derecho a la vida, libertad ideológica y religiosa, derecho a la libertad personal, derecho a la intimidad, inviolabilidad del domicilio, libertad de residencia y circulación, expresión, etc. Después están los derechos sociales. De derecho democrático. Democráticos son dijéramos que son los derechos que son colectivos, como es, por ejemplo, el derecho de reunión, el derecho de asociación, el derecho de sindicación, manifestación, etc. Eso solamente lo tienen los ciudadanos españoles, porque en el mismo ejemplo que ponía, pues el señor que viene en la patera no se le puede decir que haga un sindicato de personas que vienen en patera, ni que haga una manifestación, ni ninguna cosa de eso. Son derechos que corresponden únicamente, derechos sociales a los españoles, y derechos democráticos, de participación en la acción. Tenemos, por ejemplo, que esos derechos democráticos no surgieron en 1789, sino surgieron bien entrado el siglo XX, porque todos vemos lo de las sufragistas inglesas pidiendo el voto para la mujer a comienzos del siglo XX, o vemos en Estados Unidos las personas de color que no podían votar y tenían restringidos sus derechos. Bien, ¿y qué es el derecho social con lo que empieza nuestra Constitución, un Estado social y democrático de derecho? Pues eso es hacia lo que vamos, hacia lo que tendemos, hacia lo que queremos ser. Entonces es un poco la plenitud, lo que se llama ahora el derecho al bienestar. Entonces eso es tener el pleno empleo, el tener la vivienda, el derecho a la cultura, el derecho a la sanidad completa de todo el mundo, gratuita, obligatoria, todas estas cosas. Es una cosa tendencial. Entonces vamos a ver cómo se nos manifiesta en nuestra Constitución. Porque tenemos que el capítulo 2 se refiere a los derechos y libertades. Y en ese capítulo 2 que se refiere a derechos y libertades están los derechos fundamentales y las libertades públicas, que son, como dijéramos, esos que hemos dicho de primera división, los derechos individuales o personales.
Después se encuentran los derechos y deberes de los ciudadanos, en cuyo artículo, en la sección segunda, en cuyo artículo 33, se reconoce el derecho a la propiedad privada. ¿Y qué es lo que ocurre en el capítulo tercero? Fijaros que ya no es un título, una sección, porque era el capítulo segundo, Derechos y Libertades, sección primera, sección segunda. Esto es un capítulo aparte, en el que dice los principios rectores de la política social y económica. Y en los principios rectores de la política social y económica encontramos una alusión a la vivienda, que es en lo que se basa la nueva ley. Porque dice, todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos, ojo, promoverán las condiciones necesarias, el marco, y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando cómo lo harán, regulando la utilización del suelo, con acuerdo a los intereses generales para impedir la especulación. La comunidad participará en la plusvalía que genere la acción urbanística de los entes públicos. Pero es que más, por si no estaba suficientemente claro, que el derecho a la vivienda no es tal derecho constitucional, sino que es una de las principios rectores de la política social y económica, es un comportamiento favorable que se tiene que favorecer, pero no directamente, sino a través de toda la actuación administrativa. El capítulo cuarto, donde habla de la garantía de la libertad y derechos fundamentales, nos lo aclara. El artículo 53 dice que los derechos y libertades reconocidos en el capítulo segundo del presente título, que son las dos secciones primeras, vinculan a todos los poderes públicos, tanto los derechos y deberes fundamentales como los derechos y obligaciones de los españoles. Solo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161.1a. Dice que cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de la libertad y derechos reconocidos en el artículo 14, que es el que viene del comienzo encabezando, que es la igualdad ante la ley, los españoles son iguales ante la ley, sin cometer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, religión, y luego todos los derechos fundamentales. Son libertad, igualdad y fraternidad, son los primeros, los de la Revolución Francesa. Entonces nos dice que cualquier ciudadano podrá recabar el derecho a la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la sección primera del capítulo segundo ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad, y en su caso a través del recurso amparo. Eso es el procedimiento de protección de los derechos fundamentales. Derecho al honor, todo esto. Este múltiple recurso se aplica, no obstante, que ya está en el tercer capítulo, en el capítulo tercero, al derecho a la objeción de conciencia, que es el artículo 30. El artículo 30 está también en los derechos y deberes de los ciudadanos, pero se refiere al derecho a defender a la patria, cuando nos dice que el derecho a defender a la patria se puede, mediante ley, se regulará el deber de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, podrá establecerse un servicio, y ahí no habla del derecho a la objeción de conciencia, al derecho a objetar para no hacer el servicio militar. Y ese es el único que incluye en la protección primera del derecho a amparo. Luego nos dice ya expresamente, porque vemos entonces que los primeros, los de primera categoría, estos se regulan de forma que no solamente la protección ordinaria de los tribunales, sino además la protección especial con el procedimiento especial de tutela de los derechos fundamentales, como con la posibilidad de acudir al recurso de amparo al Constitucional. El otro son auténticos derechos que podemos hacer valer en los tribunales, pero no de una forma especial. Y entonces nos dice, el tercer apartado del capítulo cuarto del artículo 53 nos dice el reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el capítulo tercero, que son los que estamos refiriendo donde viene el derecho a la vivienda, informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Informarán su comportamiento, lo tendrán en cuenta, pero no se puede, y luego nos dice más claro, por si hay alguna duda, solo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria, alegados ese derecho, mi derecho a la vivienda, de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen. Importancia tiene, porque ahora tenemos una ley que lo desarrolla.
Y por tanto le hace entrar, antes no podía ni ser alegado, porque solamente informan el sistema jurídico y se tendrán en cuenta en la actuación de todos los poderes públicos. Pero cuando eso viene transformado en una regulación, como se hace en esta ley, que es protección al derecho de vivienda, entonces se convierte como los derechos, las leyes orgánicas cuando desarrollan el derecho a la libertad de enseñanza, el derecho al Tribunal Constitucional, todo esto que viene por referencia expresa de la Constitución se tramitan en ley orgánica. Aquí no llegan a tanto, pero sí ya le dan fuerza de ley al derecho a la vivienda. Pero no porque tenga un respaldo constitucional, sino porque utilizan este mecanismo del 53 de la utilización de una ley para regular algo que en principio es algo deletérea, algo que es un principio que sí se ponderará, se considerará, pero nada más. Entonces, ya a partir de ahora vamos a dividir lo que vamos a contar a continuación en tres partes. Vamos a hacer un examen de la extensa y forzada, a mi juicio, y forzada fundamentación en normas de índole constitucional de su preámbulo que justifican los artículos 1 y 2. Vamos a ver las definiciones en el artículo 3, si no nos da tiempo a verlo todo, ya le dejo por lo menos el marco para que lo puedan desarrollar y ver por ustedes mismos. Y en tercer lugar, la modificación de la ley de arrendamiento urbano y de la ley de procedimiento civil contenida en las disposiciones finales de la nueva ley. Bien, aquí, cuando empezamos a ver el primer párrafo, aquí no tiene desperdicio. Dice, la Constitución española reconoce en su artículo 47 el derecho al disfrute de una vivienda digna y adecuada. Acabamos de ver que no reconoce el derecho al disfrute de una vivienda digna y adecuada. E impone seguidamente a los poderes públicos el deber de promover las condiciones necesarias, eso sí, y de establecer las condiciones pertinentes para el ser efectivo el referido derecho. Pero añade las condiciones necesarias que garanticen la igualdad en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales. Eso no lo dice el artículo 47. Eso, dijéramos, lo que se dice en términos teatrales, cuando uno no se sabe el texto e introduce uno que, porque se ha olvidado el texto de una obra de teatro, del papel, mete una morcilla, que es meter una cosa para cubrir el hueco, pues eso es una morcilla que se introduce ahí. Y entonces dice que el cumplimiento y de establecer, y todo ello como proyección de su artículo 9.2, que es el principio de libertad y de igualdad. Porque a través del principio de igualdad dice que como todos somos iguales ante la ley, todos tenemos derecho a tener una vivienda digna y eso igual. Y como todos somos iguales ante la ley, yo también tengo derecho a tener un coche, un Maserati, porque yo he visto uno para ir al lado de mi pueblo que tiene un Maserati. Entonces vamos a ir viendo todos los que tengan coches buenos que nos vayan dejando para que nosotros podamos tener uno un poco mejorcito. Porque por el principio de igualdad de la ley le podemos revolver cualquier cosa. Entonces uno de los principios inspiradores es el artículo 9.2, que yo es que no daba, dice, corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos que lo integran sean reales y efectivas. Remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. ¿Entendéis que eso quiere decir que hay que proteger la vivienda? Bueno, continuamos. Que explica su ubicación sistemática en el capítulo 3, efectivamente, lo que explica su ubicación en el capítulo 3, no en el segundo, de la norma fundamental, referido a los principios rectores de la política social y económica. Son principios rectores, no son derechos. Por su parte, dice que el derecho constitucional así reconocido, que hemos visto que no está reconocido en la Constitución, pero dice que el derecho constitucional incide en el contenido de otros derechos y entonces convierte, no solamente para apoyar, como antes hacía el principio de igualdad ante la ley, para apoyar el derecho a una vivienda digna, como dijéramos, como un efecto del principio de igualdad ante la ley, sino que dice que el principio del principio del derecho a la vivienda digna es lo que incide en los derechos constitucionales declarados incluso fundamentales, como referido a la integridad física y moral. Si yo tengo una vivienda, tengo derecho a estar satisfaciendo mi derecho a la integridad física y moral, porque dentro de mi casa no me van a pegar si cierro la puerta. Debe ser ese razonamiento. A la intimidad personal y familiar, claro, si no tienes ventanales muy grandes y si cierras las cortinas.
a la protección de la salud y a un medio ambiente adecuado, derechos todos ellos que guardan una relación estrecha con los valores de la calidad de vida. Todo eso se fomenta y desarrolla merced al desarrollo del derecho a la vivienda digna. Si tenemos una vivienda digna, tendremos más cubierto nuestro derecho a integridad física y moral, a la intimidad personal y familiar y a la protección a la salud. Pues estaremos mucho mejor, calentitos en casa. Bueno, vamos a seguir viendo. Y entonces luego nos dice que es lógico que, dada su relevancia social, el derecho a la vivienda se recoge en importantes declaraciones internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la 183 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas del 10 de diciembre del 84. Lo que hemos visto antes, que decíamos que en el artículo 17 venía el derecho a la propiedad. Bueno, yo por curiosidad he visto el artículo 25 de la Declaración de los Derechos Humanos y dice: toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, se protege el derecho a un nivel de vida adecuado y le protege y que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de los medios de subsistencia por dificultades impedimentes a la salud. O sea que también podíamos haber hecho, por el mismo motivo, una ley referida a la alimentación o al vestido o a la asistencia médica. Porque en el mismo rango lo coloca este artículo 25, que no quiere hacer una proclamación de eso, sino solamente a tener un nivel de vida adecuado y nombra como una enumeración general cosas que pueden dar lugar a un nivel de vida adecuado, pero puede haber personas que a lo mejor no les guste mucho viajar y estar en muchos sitios y entonces prefieran el alquiler. Nosotros aquí en este país somos muy de la vivienda en propiedad, pero en el centro de Europa hay muchos sitios donde alquilan, porque así pueden cambiar de casa y ajustarla a sus necesidades. Ahora tienen más familia, ahora la familia ya se van casando los hijos, se van, nos quedamos otra vez solos, pues vámonos a un apartamento más pequeñito. Ahora necesito tener una vivienda cerca del trabajo, he cambiado de trabajo o me he jubilado, necesito un lugar donde me dé más el ocio y el esparcimiento. Y no compran. Eso no quiere decir que incida en el bienestar. Eso es una costumbre. Y entonces aquí en este país somos muy de la vivienda de nuestros padres, estamos muy por reminiscencia de los romanos, con la domus, y todo se constituye alrededor del pater familias y de la familia tradicional romana. Pero bueno, eso no quiere decir. Entonces, luego vamos a seguir viendo. Dice que la Unión Europea reconoce y respeta el derecho a una ayuda social y una ayuda de vivienda para garantizar una existencia mínima a todos aquellos que no dispongan de recursos suficientes. Eso está bien, la protección, eso estamos hartos de ver aquí toda la zona esta de Carranque, las viviendas de protección oficial hechas hace muchos años, que están en el Instituto de la Vivienda, Ministerio de Trabajo, y todas estas cosas y tal. Eso se ha hecho toda la vida y se sigue haciendo. Igual dice que la resolución del Parlamento Europeo, en suma la normativa internacional más actual, es consciente del proceso de segregación de facto en el acceso a la vivienda de la que es víctima gran parte de la población. Especialmente, bueno, aquí vamos viendo cómo se decanta. Jóvenes y familias y colectivos vulnerables. Y nos dice luego que el deber impuesto por el artículo 47 incumbe a todos los poderes públicos sin excepción. Ya empezamos a ver a quién le compete. No a los ciudadanos uno a uno, sino a los poderes públicos, no a los privados, que se puedan desarrollar por iniciativa privada, promociones de viviendas a buenos precios, buscando la vivienda de todo tipo, con materiales más lujosos, con materiales menos lujosos, en lugares y suelo que propicie la administración pública, eso sí, pero no. Ahora vamos viendo que son los poderes públicos sin excepción. El cumplimiento, en el contexto de cumplimiento por parte del Estado de su obligación, que en el marco de sus competencias constitucionales le incumbe en la protección del derecho, dice a acceder. No, acceder no. ¿Qué quiere decir acceder? ¿A entrar? El que accede, ¿qué hace? ¿Compra, arrienda o ocupa? Nos dice que le incumbe a la administración las competencias constitucionales, la protección a acceder a una vivienda digna. O sea, que cada uno se meta a una vivienda digna y adecuada y a su disfrute. Bien. Vamos a seguir deprisa porque esto, si no, como nos paremos a ver detenidamente, nos eternizamos. Dice, también recuerda una sentencia del Tribunal Constitucional,
que el artículo 149.1 primero le otorga, resulta necesario afirmar que el legislador autonómico en materia de vivienda y métodos de ordenamiento. Bien, pues dice que es competencia del Estado. Entonces veremos, porque el 149, que también he sacado aquí un extracto, el Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. Entonces hemos visto que no, porque dice que garanticen la exclusividad del Estado en la regulación de las condiciones básicas, garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes. Y hemos visto que son principios sociales, de esto y tal, pero no son derechos. Entonces, este artículo 149.1 primero no se le aplica. Y sí se le aplica el 148 primero, donde dice que las comunidades autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias. Y dice, el tercero, ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. O sea que en realidad no es del Estado, como es esta ley del Estado, sino que sería la competencia de las comunidades autónomas. Bueno, vamos a ir viendo cómo vamos el tiempo, no vamos mal. Nos dice a continuación que esta ley es la primera ley estatal reguladora del derecho a la vivienda. Desde la aprobación de la Constitución, si bien no puede decirse que el Estado haya estado ausente en las políticas de vivienda, bien conocida e importante asignación de fondos públicos a través de ayudas correspondientes al ámbito fiscal y la aprobación sistemática y continuada durante toda la democracia de los conocidos planes de vivienda, que han tenido una amplia e indudable repercusión sobre la población. Todos ellos mantuvieron a lo largo del tiempo un carácter unitario y constante, y fíjense lo que nos dice aquí al final. Dice, la ocupación de nuevos suelos con el crecimiento de la producción de un volumen creciente de vivienda, la ocupación con el crecimiento de la ciudad y la apuesta por la propiedad como forma esencial de acceso a la vivienda. La gente optaba por la propiedad como forma esencial de acceso a la vivienda. Dice, entre el año 1962 y el año 2020, el 31,5% fueron viviendas protegidas, es decir, unos 5,7 millones de viviendas que se promovieron al amparo de algún régimen de protección pública, pero que en su mayoría, y pese al importante esfuerzo público realizado en su promoción y construcción, pese a que fue casi todo gracias a la labor pública, dice, han dejado de estar sujetas en plazos excesivamente cortos a ningún límite de renta o alquiler. O sea, no considero yo que eso sea un perjuicio, sino que si con ayuda pública nos hacemos con una vivienda, pasado un determinado tiempo, llega a completar nuestra propiedad, porque en este país somos de casa. Todo el que se casa, casa quiere. Y lo primero que hace, sobre todo cuando no estamos tan desarrollados, que nos desplazamos tanto y nos quedamos más en nuestros pueblos y en nuestros lugares, era comprar una casa o hacernos una casa, nos ayudaban los padres y nos establecíamos en nuestra propia casa o en otra en el mismo pueblo, con unas condiciones favorables para luego hacer la nuestra. Bien, dice, hoy, como conclusión, se considera imprescindible que la planificación económica en materia de vivienda cuente con un marco legislativo estable, una de cuyas misiones trata de cumplir esta ley. Bueno, eso hoy leyendo lo que he subrayado, al estilo de Enrique, esa deformación y de edad y de tal, he visto que lo subrayaba con un lápiz rojo, tanto que pensaba que era el mío, mi texto. Porque lo hacía igual. Mi opinión, Antonio, es que una ley que necesita intentarse justificar con casi 14 páginas de introducción, ya de por sí dice mucho. Sigue diciendo que la vivienda, dice, sobre la base de las relaciones competenciales estatales, busca el establecimiento de una regulación homogénea de los aspectos más esenciales de la política de vivienda. No quiere que andemos con tonterías, con distintas soluciones, no. Una solución homogénea. Claro, pero lo que quiere es justificar lo que viene ahora, que hay muchas aberraciones en el texto, y por eso necesita casi 14 páginas de preámbulo para justificar lo que luego va a decir. Pero si no fuera de esa manera, pues realmente un preámbulo tiene que ser eso. 4 líneas que digan qué es la ley, qué es lo que va a hacer. Que empieza aquí, dice una doble vertiente, una jurídico-pública, como es la contemplada principalmente en el título preliminar y en el título 1 a 3 de aquí, de esta ley, y otra vertiente jurídico-privada más presente en el título 4. Por tanto, vamos a centrar más la atención en el título 4, porque es las soluciones que da jurídico-privadas al problema de la vivienda.
de los títulos 1 a 3 es más el aspecto público. Pero de todas formas no resisto la tentación de deciros que dice que los objetivos de la ley son los siguientes: establecer una regulación básica de los derechos y deberes de los ciudadanos en relación con la vivienda, facilitar el acceso a una vivienda digna y adecuada a las personas que tienen dificultades para acceder a una vivienda en condiciones de mercado, dotar de instrumentos efectivos para asegurar la funcionalidad, la seguridad y la accesibilidad, definir los aspectos fundamentales de la planificación. Y luego ya al final dice mejorar la protección en las operaciones de compra y arrendamiento de vivienda, introduciendo unos mínimos de información necesarios para dar seguridad y garantía en el proceso. O sea, intervención de un agente de la administración en la contratación de la compraventa o el arrendamiento de una vivienda. O sea, ya tenemos una injerencia total y un ataque al derecho de propiedad. Pero directo. Eso es en el preámbulo. Luego vamos a ver dónde se consuma, porque ya el resto, ya lo he ido pasando aquí, pongo el título cuarto, cuando empieza el título cuarto, se centra en el esfuerzo, en el refuerzo de la protección en las operaciones de compra o alquiler, vuelve, de vivienda, estableciendo una serie de garantías y obligaciones de información a las que tienen derecho las personas o entidades adquirentes o arrendatarias de vivienda, y una serie de responsabilidades derivadas de su incumplimiento. Ojo, que como no entréis por el aro, hay responsabilidades. Ya se trate del vendedor o del intermediario en la operación financiera, inmobiliaria. O sea, ya el mediador, que es una persona que pone en contacto, y el contrato de mediación es poner en contacto a uno que quiere comprar y otro que quiere vender, quedándose fuera, porque solamente su intervención es poner en contacto y casar las ofertas con las demandas y luego queda fuera del contrato. Bueno, aquí no. Aquí el mediador lo mete de hoz y coz, y ya veremos luego en la ley que viene que hay que poner el nombre del mediador o del intermediario, sea cual sea la forma en la que intervenga. Bueno, dice, obligación de información, en particular se establece el derecho a las personas demandantes, adquirentes, arrendatarias, el de recibir información en formato accesible. Bueno, entonces esto luego lo vamos a ver desarrollado ya en la ley, pero bueno, ya nos lo va anunciando ahí, que nos vayamos preparando. Ya acabamos, lo que dice Enrique, bueno, tiene página 17 y empieza en la página 3, pues tiene 14 páginas de exposición de motivos. Empieza, título preliminar, objeto de la ley. Dice, el objeto es regular en el ámbito de competencias del Estado, en el ámbito, tener en cuenta lo que estoy diciendo, en el ámbito de competencias del Estado, porque de las comunidades autónomas no se fía. Ya hemos visto el 149 y el 148, que hemos visto que no es así. Pues quien tiene en realidad las competencias que le vienen atribuidas por la Constitución, el 148 en el apartado 3, no el 149 en el apartado 1, que está cogido de refilón. Las condiciones básicas garantizan la igualdad en el ejercicio de los derechos. Viene otra vez al principio de igualdad, principio que sí es un derecho fundamental, pero que viene impulsado por el derecho a la vivienda, porque solamente teniendo todos una vivienda tenemos igualdad. Entonces satisfacemos primero a través del principio de igualdad nuestro derecho a la vivienda y entonces ya vamos para adelante. La igualdad en el ejercicio de los derechos en el cumplimiento de los deberes constitucionales relacionados con la vivienda. Que no es derechos y deberes, no. Hemos dicho que eso era la sección segunda. Digo, en el capítulo segundo, en la sección primera y segunda, no el capítulo tercero. Bueno, pues ahí ya en el texto de ley, en el artículo 1, dice que garantiza la igualdad en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales relacionados con la vivienda. No hay derechos y deberes constitucionales relacionados con la vivienda. Es solo una recomendación, como vimos, es un espíritu que debe informar a la actuación de los poderes públicos, del legislativo, del ejecutivo y hasta el judicial, la justicia. Dice, con objeto de asegurar el ejercicio de un derecho a la vivienda será el mismo objeto de esta ley la regulación del contenido básico del derecho de propiedad de la vivienda en relación con su función social. Bien, a mí esto me recuerda cuando yo estudiaba Derecho Civil, que me decían, ¿qué es el derecho de propiedad? Y decía, es el jus utendi, fluendi et abutendi, que decía que en el tiempo de los romanos tú podías usar, tú podías disfrutar, que es aprovecharte de los frutos, de la producción de la cosa, y abutendi, que era destruirla. Porque si esto es mío, pues yo lo rompo. Yo tengo este reloj o estas gafas, como son mías, les pego un pisotón y lo rompo. Eso sería el jus abutendi. Entonces decía que en el derecho moderno la función social de la propiedad hacía que se limitase el derecho a abusar. Y ya veíamos, por ejemplo, la ley en tiempos pretéritos,
antes de la democracia, como había por ahí la ley de fincas manifiestamente mejorables, que si había un señor que tenía una finca de olivos y no los cultivaba, pues eso dejaba sin una producción, una riqueza al pueblo, sin horas de jornales a los habitantes, y entonces podía intervenírsela el Estado, la administración, para que fuese productiva. Pero eso es la función social de la propiedad. Pero aquí nos dice que en relación con la función social, que incluye el deber de destinar la misma al uso habitacional. Ojo con las viviendas que no estén habitadas, porque las tengamos cerradas por algún motivo. Previsto por el ordenamiento jurídico, en el marco de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística. Dice, fines de la política pública de vivienda, el artículo 2, y nos dice que constituyen fines comunes de la acción de los poderes públicos en materia de vivienda en el ámbito de sus competencias, es el Estado. La efectividad de los derechos de acceso en condiciones establecidas de una vivienda digna y adecuada de acuerdo con la Constitución española. Las recomendaciones de los instrumentos jurídicos internacionales ratificados por España. Viene al preámbulo, cuando empezó a hablar toda esa serie de normas que no son de aplicación, que hemos visto. Yo entiendo que no, yo no quiero pontificar, yo soy un jubilado, pero yo lo pongo a los jóvenes abogados en ejercicio y a los veteranos sabios abogados para que ellos lo deduzcan, pero mi opinión de jubilado es que no. Y luego otro de los fines dice, proteger la estabilidad y la seguridad en la propiedad, uso y disfrute de la vivienda. Protege la estabilidad y la seguridad jurídica. O sea, no en el propietario, sino en la propiedad, uso y disfrute de la vivienda con especial atención a las personas y hogares en situación o riesgo de vulnerabilidad. Ya tenemos uno de los conceptos. La vulnerabilidad y el gran tenedor, que son los dos caballos de batalla. Si hay vulnerabilidad en las personas que están metidas dentro de la casa, o si hay el gran tenedor, que es el que tiene más de 10 viviendas, ese ya no tiene derecho a nada. Vamos a seguir. Las definiciones son para que las estudiéis detenidamente. Artículo 3. Vivienda, edificio, parte de un edificio de carácter privativo, no nos dejan que nosotros hagamos una definición de lo que es cada cosa. No, nos dan mascado que tenemos que entender por ello. Y como es una ley, tenemos que decir, no, pues esto no es una vivienda porque no reúne las condiciones del apartado A del artículo 3.0 de la ley de la vivienda. Entonces, vivienda de edificio, parte de un edificio, carácter privativo con destino a residencia y habitación de las personas que en unas condiciones mínimas de habitabilidad, legalmente pudiendo disponer de acceso a espacios y servicios comunes del edificio en que se ubica. Infravivienda, ¿qué es infravivienda? Lo pide ahí también. Fijaros lo que es la vivienda digna, porque tenemos derecho a una vivienda digna. Bueno, pues la vivienda digna tiene que tener condiciones de habitabilidad, accesibilidad universal, eficiencia energética y utilización de energías renovables, y además características de la misma, y con acceso a las redes de suministros básicos. O sea, todo eso, ¿quién lo pone? El propietario. Bueno, vamos a ver. Dice luego, gastos y suministros básicos, el importe de los costes de suministro energéticos de electricidad, gasoil, entre otros, agua corriente, de los servicios de telecomunicación. O sea, que le tenemos que poner un internet. Porque si no, estamos atentando contra el derecho a la vivienda, porque si no, eso no es una vivienda digna. Bueno, vivienda protegida. La vivienda protegida está sometida a un régimen especial y se divide en dos clases, vivienda social o vivienda de precio limitado. La vivienda social es de titularidad pública, ya directamente. Son viviendas que las ha construido la administración, no dice que haya otros sistemas de excluir las viviendas, pero al menos que las ha construido y son de titularidad completamente pública. Entonces esas se pueden gestionar de manera directa por las administraciones públicas o entidades dependientes, por entidades sin ánimo de lucro con fines sociales vinculados a la vivienda, o a través de fórmulas de colaboración público-privada que sean compatibles con el carácter de la misma. Así se administra lo que son las viviendas sociales. Y luego, la vivienda protegida es la que es, a diferencia de vivienda social, de precio limitado. Esa es un poco la que teníamos, las viviendas protegidas que las teníamos, que daban una financiación muy especial, que se podía pagar por unas pequeñas cantidades. Y entonces dice que será calificada como tal con arreglo al procedimiento establecido por la administración pública competente. O sea que si a lo mejor la hemos comprado hace tiempo, pero no la califica, ¿usted cuánto pagó? Pues a lo mejor no la califica de vivienda protegida. Entonces, después tenemos, por ejemplo, gran tenedor, que es el apartado K de las definiciones. Artículo 3, no se os olvide, leerlo despacito.
Gran tenedor a los efectos establecidos en esta ley es la persona física o jurídica que sea titular de más de 10 inmuebles urbanos de uso residencial y una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados de uso residencial, excluyendo en todo caso garaje y trastero. Esta definición podrá ser particularizada en la declaración de entorno de mercado residencial tensionado, que ese es cuando hay muchos problemas para adquirir una vivienda. El mercado residencial tensionado, que eso también lo agrava. Bien. El régimen de tensionado. Hasta aquellos titulares de 5 más inmuebles urbanos, si es de zona tensionada, con tener ya más de 5 inmuebles ya eres gran tenedor. Y luego define también el sin hogarismo. ¿Habéis oído alguna vez sin hogarismo? Bueno, pues en el apartado L, para satisfacer vuestra curiosidad, podéis leerlo, la definición legal de lo que es el sin hogarismo. Circunstancia vital que afecta a una persona, familia o unidad de convivencia que no puede acceder de manera sostenida a una vivienda digna y adecuada en un entorno comunitario y aboca a las personas, familias o unidades de convivencia que lo sufren a residir en la vía pública u otro espacio público inadecuado, a utilizar alternativas de alojamiento colectivo institucionalizado de las diferentes administraciones públicas o entidades sin ánimo de lucro, vivienda inadecuada, temporal o no, inapropiada o masificada, una vivienda insegura, sin título legal, vuelve con la seguridad, o con notificaciones de abandono de la misma o viviendo debajo amenazado de violencia. Es el sinhogarismo. Creo que si no tiene internet todavía no se califica de sinhogarismo, pero por poco. Después, servicios de interés general. El 4, en su apartado 2, dice que las administraciones públicas o sus entes instrumentales o dependientes, pues son las administraciones públicas que no definen. Luego, más adelante, sí define ya las administraciones públicas. Dice, o bien podrán realizar a través de acuerdos de los propietarios con entidad legalmente constituida. O sea, que los servicios de interés general, que son el desarrollo de las actuaciones necesarias, siempre todo lo atribuye a la administración pública. Iniciativa privada, olvídense. No hay iniciativa privada. Principio de igualdad y no discriminación en la vivienda, artículo 6. El principio de igualdad y no discriminación en la vivienda, por eso decía que el principio de igualdad del artículo 9 venía por esto. Todas las personas tienen derecho al uso y disfrute de una vivienda digna y adecuada, cumpliendo con los requerimientos legales y contractuales establecidos en la legislación y normativa vigente, sin sufrir discriminación, exclusión, acoso o violencia de ningún tipo. Las administraciones competentes deberán garantizar el cumplimiento de lo previsto en el apartado 1, adoptando las medidas de protección necesarias. Y entonces persigue. La discriminación directa se produzca cuando una persona o grupo de personas en algún momento relacionado con la vivienda un trato diferente del recibido por otra persona, en una situación análoga, de que la diferente del trato que tenga una causa legítima. La discriminación indirecta se produce cuando una disposición normativa, un plan, una cláusula convencional o contractual, un criterio o una práctica produce una desventaja particular para una persona. El acoso inmobiliario, como una acción o omisión con abuso de derecho con el objetivo de perturbar a cualquier persona en uso pacífico. Puede ser el arrendador queriendo desahuciarle. Las operaciones de venta, arrendamiento o cesión por cualquier título, completa o parcial. Bueno, vamos mal de tiempo, ¿eh, Enrique? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Mientras no se levanten y se vayan los... Vamos a ir, venga, ya vamos rápido. Vamos al capítulo 4 y ya vamos deprisita. Pero es que es interesante, es que no tiene desperdicio. Esto es que Enrique nos tiene que organizar aquí muchas charlas de estas, porque es que cada capítulo de esto tiene para hablar un rato, ¿eh? Y más cuando se vaya desarrollando. Insistiremos. Órganos de cooperación en materia de vivienda y suelo. ¿Quiénes son los órganos de cooperación? Eso no hemos llegado todavía al capítulo 4, pero no he podido resistir la tentación de ponerlo. Artículo 21. Se establecen los siguientes órganos de cooperación en materia de vivienda y suelo. La Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo es el máximo órgano de cooperación en esta materia entre el Estado, las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla. Se reunirá al menos una vez al año y será presidida por el titular del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Ya empezamos a ver el primer comisariado. B. Comisión municipal. Digo comisariado porque hay una comisión. Por tanto, la comisión es un comisario, ¿no? De multilateral de vivienda y suelo. Será presidida por el titular de la Secretaría General de Agenda Urbana y Vivienda. Reunirá a los titulares de direcciones generales competentes en estas materias. Se reunirá una vez al año y ya se verá el cumplimiento de los acuerdos y directrices emanados de la conferencia sectorial y se preguntarán los asuntos que se pueden elevar a este órgano. Y luego las comisiones bilaterales de vivienda y suelo, que reunirán las direcciones generales competentes. Ya estamos viendo cuáles son los organismos que van a partir del bacalao. Coordinación interministerial, el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana y el Departamento Ministerial competente en materia de vivienda darán impulso, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ya entramos a lo que es el... No entramos al capítulo 4. Vamos a ir al capítulo 4. Ya no podemos hablar más.
Está en el 35, me parece que. Sí, aquí. Aquí, título cuarto. Título cuarto nos dice, por ejemplo, podéis ver, en el artículo 31, dice que cuáles son la información mínima de las operaciones de compra y arrendamiento. Dice, sin perjuicio del principio de ordenamiento contenido en la normativa autonómica de aplicación y con carácter mínimo, la persona interesada en la compra o arrendamiento de una vivienda que se encuentre en oferta podrá requerir, antes de la formalización de la operación y de la entrega de cualquier cantidad en cuenta, los que dediquéis a las cuestiones de inmobiliaria, Javier, atención. La siguiente información en formato accesible y en soporte duradero. No se vaya a perder. Acerca de las condiciones de la operación y las características de la referida vivienda del edificio en el que se encuentra. Identificación del vendedor o arrendador en su caso de la persona física o jurídica que intervenga en el marco de la actividad profesional empresarial para la intermediación en la operación. O sea, el intermediario, que ese puede ser el principal responsable. Condiciones económicas de la operación, precio bruto y conceptos en este incluible, así como las condiciones de financiación o pago que suelen poder establecerse. Características esenciales de la vivienda, bueno, aparte de certificación, cédula de habitabilidad, superficie útil, antigüedad, servicio y tal, dice que el párrafo segundo, que en los mismos términos establecidos en el apartado anterior, la persona interesada en la compra o arrendamiento de una vivienda podrá requerir información acerca de la detección de amianto u otras circunstancias nocivas o peligrosas. O sea, que va a vender un piso por aquí. Te pueden pedir hasta la detección de amianto. Va a hacer un expediente que va a medir 1 metro. Después nos dice, parque público de vivienda, información. Entonces nos dice, el parque público es la colección que hace el Estado, esos organismos, de los parques que tienen para poder atender las necesidades de las personas en riesgo de inestabilidad, lo que hemos hablado antes, los jóvenes y todas estas cosas, y gente marginal. Dice que debe mantener actualizado un inventario del parque público de vivienda de su titularidad, en los cuales ponga identificación de las viviendas que lo componen, características fundamentales de las viviendas, situación de uso de las mismas y luego características de las personas u hogares usuarios. O sea, que tenemos que poner también en el inventario quiénes están, para tener un control total y absoluto de las cosas. Entonces, caracterización del parque de vivienda, vivienda deshabitada vacía, dice, el Estado ofrecerá información sobre el uso y destino del parque de vivienda, en términos del número de viviendas o de inmuebles de uso residencial que estén habitados por hogares y constituyan residencia principal, así como aquellos que sean identificados como deshabitados o vacíos. O sea, que se hará también en ese inventario del parque los que están vacíos. Ojo, pues si están vacíos, es un mal ciudadano, aunque no sea gran tenedor, tiene uno y tiene luego otro para la playa, parece 15 días en el verano lo tiene, y ese también tomamos nota de la situación de ese piso, porque puede ser susceptible de incluir en el parque público. Entonces, dice aquí, ya vamos a ver, mira, dice, ya hemos acabado el texto de la ley. ¿Lo veis? Porque esto es interesante. Yo he resaltado, a petición de Enrique, los extremos más interesantes. Pero es interesante todo. Dice, disponibilidad adicional primera, base de datos de contratos de arrendamiento de vivienda y refuerzo de la coordinación e información sobre contratos de arrendamiento. Y dice, se promoverán los mecanismos de colaboración con las comunidades autónomas u otros organismos o instituciones para disponer de la información veraz sobre los contratos de arrendamiento de vivienda vigentes a través de los datos recogidos en los distintos registros autonómicos estatales, con el objeto de realizar un adecuado seguimiento del conjunto de medidas incluidas en esta y determinar el progreso en el cumplimiento de los objetivos de incrementar la oferta de vivienda de alquiler a precios asequibles. Bueno, vamos ya a la última parte, que es cuando tenemos las modificaciones terribles. Bueno, hay una disposición adicional sexta donde define a las administraciones de fincas. A los efectos de la presente ley de las actividades que regula son administradores de fincas las personas físicas que se dedican en forma habitual y retribuida a prestar servicios de administración y asesoramiento a los titulares de bienes inmuebles y las comunidades de propietarios de viviendas. Los administradores de fincas para ejercer su actividad deben tener la capacitación profesional requerida y deben cumplir las condiciones legales y reglamentarias que les sean exigibles. Los administradores de fincas en el desarrollo de su actividad profesional deben actuar con eficacia, diligencia, responsabilidad e independencia profesionales, con sujeción a los de legalidad vigentes y a los códigos éticos establecidos en el sector, con especial consideración hacia la protección de los derechos de los consumidores establecidos en la comunidad autónoma y en esta ley. Para garantizar los derechos de los consumidores, los administradores de fincas deberán suscribir un seguro de responsabilidad civil, pudiendo hacerlo directa o colectivamente. Una andanada. Aviso. Vamos a irnos ya. El régimen de los contratos
dice que los contratos de arrendamiento celebrados con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley se siguen siguiendo por eso. O sea, tranquilos por ahora en ese artículo. Ahora empezamos ya con las modificaciones. Artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. El artículo 10 queda desarrollado de la siguiente manera. Si llegado al vencimiento del contrato, eso es igual. En duración, a que 7 años si el arrendador fuese persona jurídica, todas estas cosas, eso es igual. Luego lo que nos añade es aquí, en el 2. En los contratos de arrendamiento de vivienda habitual sujetos a la presente ley, en los que finaliza el periodo de prórroga obligatoria previsto en el artículo 9.1 o el periodo de prórroga tácita del artículo 10.1, podrá aplicarse previa solicitud del arrendatario una prórroga extraordinaria del plazo del contrato de arrendamiento por un periodo máximo de 1 año. O sea, por la cara, la petición. Durante el cual se seguirá aplicando los términos y condiciones establecidas en el contrato en vigor. Esta solicitud de prórroga extraordinaria requerirá la acreditación por parte del arrendatario de una situación de vulnerabilidad social y económica, sobre la base de un informe certificado emitido en el último año por los servicios sociales de ámbito municipal o autonómico. O sea, que le emiten un certificado y le dicen que se encuentra en una situación social muy mala, porque no puede trabajar, porque no le sale un trabajo de 9 a 2 con 3.000 euros de sueldo y cerca de su casa, y entonces dice que certificado emitido en los últimos años por el servicio social de ámbito municipal y deberá ser aceptada obligatoriamente por el arrendador, o sea, a la libertad de contratación. Que esa certificación deberá ser aceptada obligatoriamente por el arrendador, lo dice así, lo dice en la ley. El artículo de modificación del artículo 10 de la Ley de Arrendamiento Urbano, lo trae incorporado en cuanto que se apruebe por el Senado. Dice, por los servicios sociales será obligatorio para el arrendador, cuando éste sea un gran tenedor, ese balisto, de viviendas. Si está exencionada la zona, son 5, nada más que 5 viviendas. Si son 10. Dice, cuando este sea gran tenedor de vivienda, de acuerdo con la definición establecida, en la ley ya no pone claro porque es esta, no sé cuándo van por el derecho de vivienda, salvo si hubiera suscrito de las partes un nuevo contrato de arrendamiento. En los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, sujeto a la presente ley, en el que el inmueble se ubique en una zona de mercado residencial tensionado, ya sabemos lo que es el mercado residencial tensionado, y dentro del periodo de vigencia de declaración de debida zona en los términos dispuestos en la legislación estatal, en materia no autonómica, en materia de vivienda, finaliza el periodo de prórroga obligatoria previsto en el artículo 9.1 de esta ley o el periodo de prórroga tácita previsto en el apartado anterior, pero a solicitud del arrendatario podrá prorrogarse de manera extraordinaria el contrato de arrendamiento de plazos anuales por un periodo máximo de 3 años durante los cuales se irá aplicando los términos y condiciones establecidas por el contrato en vigor. Prórroga sin modificación ninguna, el mismo. Y además ya no dice que en el artículo 10, porque ya lo ha modificado, y le ha dado ya 1 año más por la cara. Y ahora 3 más. Si es zona tensionada. Esta solicitud de prórroga extraordinaria deberá ser aceptada obligatoriamente por el arrendador. Por supuesto. Es salvo que se hayan... ¿Para qué quieren abogados? Salvo que se hayan fijado como términos y condiciones por acuerdo entre las partes, se ha suscrito un nuevo contrato de arrendamiento con las limitaciones en la renta que en su caso procedan por aplicación de lo dispuesto en el apartado 6 y 7 del artículo 17, que ahora veremos. O en el caso de que el arrendador haya comunicado en los plazos de condiciones establecidas en el artículo 9.3 de esta ley la necesidad de ocupar la vivienda arrendada para destinarse para ella. Contrato prorrogado seguirá siendo de aplicación regional convencional que ustedes sometido. Después dice, se modifica el número 3 del artículo 17. El número 3 del artículo 17, el pago se efectuará en el lugar del procedimiento que acuerden las partes o en su defecto en metálico. No. El pago se efectuará a través de medios electrónicos, para que sepamos qué le está pagando. Lo demás no es pago. No vaya a ser que le ponga una cosa en el contrato y luego le esté cobrando bajo cuerda otra cosa. No. Por medios electrónicos. Excepcionalmente, cuando alguna de las partes carezca de cuenta bancaria o acceso a medios electrónicos de pago y solicitud de esta, se podrá efectuar en metálico y en la vivienda arrendada. Pero en principio, medio electrónico. Luis Taquilfo, que quede todo bien claro. 2 nuevos apartados se agregan al artículo 17. El 6, que dice que en los contratos de arrendamiento de vivienda sujetos a la presente ley, en los que el inmueble se ubique en una zona de mercado residencial tensionado, dentro del periodo vigente de declaración de la referida zona en los términos dispuestos en esta ley, por el derecho de vivienda renta pastada al inicio del nuevo contrato, no podrá acceder de la última renta de contrato de arrendamiento de vivienda habitual que hubiese estado vigente en los últimos 5 años en la misma vivienda. Una vez aplicada la cláusula de actualización anual de la renta del contrato anterior, sin que se puedan fijar nuevas condiciones que establezcan la reposición del arrendatario de cuota o gasto que no estuviesen recogidas en el contrato anterior. Limitación, o sea, bien establecido por eso, en la media de los últimos 5 años. Después, únicamente podrán incrementarlo más allá de lo que proceda de la aplicación de la cláusula de actualización anual de la renta del contrato anterior, un máximo de 10%, sobre la última renta de contrato de vivienda habitual que sea vigente cuando se acredite alguno de los 7 supuestos.
cuando hubiera sido objeto de rehabilitación, o sea, cuando el propietario se haya gastado el dinero. Cuando en los 2 años anteriores a la fecha de la celebración del contrato de arrendamiento se hubieran finalizado estaciones de rehabilitación o mejora. Bueno, pues, ¿para qué? Así por el estilo. Sin perjuicio de dispuesto, en los contratos de arrendamiento de vivienda sujetos a la presente ley, cuando sea un gran tenedor y en los que el inmueble se ubique en la zona de mercado residencial tensionado, los términos dispuestos en esta ley por el derecho a la vivienda de la renta pagada al inicio del nuevo contrato no podrá acceder del límite máximo del precio aplicable conforme al sistema de índice de precios de referencia, atendiendo a las condiciones y características de la vivienda rentada del edificio en que se ubique, pudiendo desarrollarse reglamentariamente la base metodológica de dicho sistema y los protocolos de colaboración e intercambio de datos con los sistemas de información estables y autonómicos de aplicación. O sea, ¿quién va a fijar el precio? Esos órganos administrativos, sociales. Se modifica el artículo 20, que queda redactado como sigue. Las partes podrán pactar que los gastos generales, bueno, eso no tiene demasiada gravedad. Los gastos de gestión inmobiliaria. Se añade una disposición adicional 10ª, índice de referencia a los contratos de arrendamiento, eso como no es de la ley de arrendamiento urbano, no lo miro. Esto lo he ido pasando, su renta a las personas físicas, eso es fiscal. Y vamos a ir viendo aquí. Reguladora. Vamos a ver que aquí está muy emocionante cuando empezamos a ver la ley de enjuiciamiento civil. Aquí la tenemos. La ley de enjuiciamiento civil. Disposición final 5ª. Se modifica el apartado 4º del artículo 150, que es la notificación de la resolución. Esto es el régimen general de notificaciones, de los actos de comunicación. Entonces dice, cuando la notificación de la resolución contenga fijación de fecha para el lanzamiento de quienes ocupan una vivienda, se dará traslado a las administraciones públicas competentes, que son el Ministerio de Vivienda y todas estas cosas, y de eso, social, evaluación de información de situaciones de necesidad sociales de personas en situación de riesgo por exclusión. O sea, que se tiene que pasar información a ellos. Si tiene fijación de fecha para el lanzamiento, se tiene que dar traslado a las administraciones públicas competentes en materia de vivienda, asistencia social, evaluación de información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en situación de riesgo de exclusión por si procediera su intervención. Se añaden 2 párrafos nuevos, el 6 y el 7, y nos dice, en los casos de los números 1, 2, 4 y 7, voy a recordar cuáles son, del artículo 250, son el desahucio por falta de pago, el desahucio general de arrendamiento urbano, el de falta de pago y tal. El 2 es el precario, que es el no arrendamiento, no contrato, no arrendamiento. El 4, que es el antiguo interdicto de recobrar la posesión, cuando alguien tenga una cosa y se vea perturbado porque se ha metido alguien allí y tú le... Bueno, lo que era el interdicto antes, que da un lanzamiento inmediato, una protección al poseedor y una convocatoria a un juicio inmediato. Bien, entonces dice, y el otro que es el 7. El 7 ya es de aurora boreal. El 7 es el antiguo artículo 41 de la ley hipotecaria. Cuando el titular registral inscrito, que tiene el título de propiedad en el registro, saca una certificación diciendo que es suyo, y dice que lo tiene un señor, que está allí metido. Entonces, lo que daba la ley la solución era que se le convocaba un juicio en el que únicamente podía alegar una titulación que viniese de la misma línea de donde procedía el título de este y que fuera anterior al derecho del que demandaba. Bueno, pues en esos casos, no se admitirán las demandas que pretendan la recuperación de la posesión de la finca que no se especifique. Ojo, ya no es el interdicto, ya no es el artículo 41 como ley rápida, sino que tiene que acompañarse. Si el inmueble objeto de la misma constituye vivienda habitual de la persona ocupante, yo tengo que saber si es vivienda habitual de la persona ocupante. Yo entiendo que no, que eso es mío, que se me ha metido allí. Bueno, pues es vivienda habitual. ¿Cómo se determina eso? Una prueba negativa. Segundo, si concurre la parte demandante la condición de gran tenedora de vivienda, en los términos que establece el artículo 3K, ya lo hemos visto antes, por el derecho a la vivienda. O sea, tengo que decir si soy gran tenedor. ¿Y cómo lo sé? Dice, en el caso de que indicarse que no se tiene la condición de gran tenedor a efecto de corroborar tal extremo, se debe adjuntar la demanda certificación de registro de propiedad en el que conste la declaración de propiedad en nombre de la parte actora. ¿Dónde está el derecho a la protección, a los datos privados y tal? Tengo que presentar allí cuáles son mis bienes, hacer una declaración de bienes con certificación registral. Negativa. Eso es el demandante, Dice, en el caso de que la parte demandante tenga condición de gran tenedor, si la parte demandada se encuentra o no en situación de vulnerabilidad económica. Para quitar la concurrencia o no de vulnerabilidad, se deberá aportar documento creditivo de vigencia en un periodo de 3 meses emitido previo consentimiento de la persona ocupante de la vivienda
por los servicios de administraciones, le tengo que pedir para ver la vulnerabilidad a las administraciones públicas. Lo otro lo tenía que acreditar yo, pero esto, si el otro es vulnerable o no es vulnerable, lo tengo que acreditar yo, pero trayendo un certificado de los que lo han metido ahí, casi seguro. Dice que este requisito también se puede cumplir mediante la creación responsable emitida por la parte actora de que ha acudido a los servicios indicados en un plazo máximo de 5 meses de antelación y no se lo han dado. O sea, pero tengo que esperar para el artículo 41, por eso 5 meses, para que no nos conteste la administración. Silencio administrativo negativo. El documento acreditativo de los servicios competentes que indica a la persona ocupante no consiente expresamente el estudio de su situación económica. En ese caso, podrá tener una vigencia superior a 3 meses. El documento acreditativo de los servicios competentes dice que en los casos de los números 1, 2, 4 y 7, que son los que nos hemos referido, en el caso de la parte actora tenga la condición de gran tenedora en los términos previstos por el apartado anterior, el inmueble objeto de demanda constituye vivienda habitual de persona ocupante y la misma se encuentra en situación de vulnerabilidad económica conforme a lo previsto igualmente en el apartado anterior, no se admitirán las demandas en que no se acredite que la parte actora se ha sometido a procedimiento, conciliación e intermediación que a tal efecto establezcan las administraciones públicas competentes, como un acto de conciliación, como el CEMAC. Vamos, yo veo que esto es un disparate. Totalmente. Podemos seguir, pero vamos, todo va en el mismo sentido, porque después viene un nuevo artículo 1 bis. Cuando se trata de una demanda de recuperación de la posesión de una vivienda o parte de ella, la notificación será quien se encuentre habitando en ella. Eso es lo que era el antiguo interdicto de recobrar. Se podrá hacer además al ignorado ocupante de la vivienda a efecto de proceder a la identificación del receptor de demás ocupante. Quien realice el acto de comunicación podrá ir acompañado de los agentes de la autoridad. Si el demandante hubiera solicitado inmediata entrega de la posesión de la vivienda, en el decreto de admisión a trámite se requerirá a sus ocupantes para que aporten en el plazo de 5 días de notificación título de que justifique su acción posesoria. Si no se aporta la justificación suficiente, mediante auto el desalojo de los ocupantes. Bueno, igual aquí, en los casos de los números de los 4 casos, se informará a la administración en el decreto de admisión de la posibilidad de acudir a las administraciones públicas autonómicas y locales competentes en materia de vivienda, asistencia social o evaluación e informe de situaciones de necesidad. La información deberá comprender los datos. Tenemos que informar en el juzgado a la administración pública. En su caso, de que esta administración pública confirmarse que el hogar afectado se encuentra en situación de vulnerabilidad, se notificará al órgano judicial la mayor brevedad y en todo caso en el máximo de 10 días. O sea, hay que pedir permiso a la administración. ¿Y para qué deciros qué ocurre con los otros artículos que son el 546, que es con la condena al desahucio, y en la ejecución, cuando hay un bien embargado? Viene más o menos en el mismo sentido. Yo creo que ya, ahora que no es mejor no dejarlo aquí, pero vamos, que todo viene en el mismo sentido, que es la intervención de la administración pública, que se acaba el juzgado, el tribunal, pero entonces tiene que pasar a la administración pública. Yo digo que es como el recurso de casación francés, es su parte primigenia de los revolucionarios franceses, que se decía, esto conforme a la ley del Estado, hay que resulta esto es de este señor. Y entonces los revolucionarios franceses decían, no, pero no obstante, aunque esté ajustado a la ley del Estado, no se cumpla. Y eso es el recurso de casación francés. Pues esto es algo parecido. O sea, después de haber terminado la administración de la Administración de Justicia de funcionar, se va a la administración especializada del Ministerio de Vivienda y tal, que son los que tienen la última palabra. Muchas gracias. La última palabra la tienen los abogados aquí presentes cuando tengan su asunto para explicarse. Ahora vamos a entrar en un turno de preguntas y si tenéis algo que preguntar. Primero un montón de leyes, No, en el Tribunal Constitucional, ¿y qué? ¿Y qué? En el Tribunal Constitucional. Aquí tengo una pregunta hecha por una compañera que dice, ¿cuándo entra en vigor esta nueva ley? Cuando la apruebe el Senado. del 28 seguro. Cuando la apruebe el Senado. O sea, está en pendiente de tramitación en el Senado y entonces si le introducen enmiendas, tiene que volver al Congreso, que aprueba, rechaza definitivamente la ley. Y si no, pues ya directamente la aprueba el Senado. Si no introduce enmiendas, pasa al Rey para que la firme. O sea, que depende de la prisa que se dé. Un elogio para ti. Suscribo lo dicho por el ponente. Por favor, más charlas. Me ha encantado, pero era necesario mucho más tiempo.
Otra. Buenas tardes, muchas gracias. Me parece que esta norma va a generar pánico al alquilar. Evidentemente. No solamente al alquilar, sino al comprar, a tener en propiedad. Yo opino lo mismo. Te lo cargas todo. Claro, solamente se puede ceder a la administración para que decidan ellos quién es vulnerable, quién tiene que tener, cuál es el precio que le pone. Pero claro, imagino que tendrán que expropiar y tendrán que indemnizar. ¿Cuál es la definición de vulnerabilidad? Ay, viene ahí, pues me parece que son personas ancianas, personas que tengan medios económicos. Lo puedo buscar. Bueno, sigue, pues miraremos lo de vulnerabilidad, eso lo contesta. Situaciones de especial vulnerabilidad, artículo 14. Las políticas de materia de vivienda tendrán especialmente en cuenta a las personas, familias y unidades de convivencia que viven en asentamientos y barrios altamente vulnerables y segregados, ya sea en entornos urbanos como en zonas rurales. A las personas sin hogar y a las personas con discapacidad, a los menores en riesgo de pobreza o exclusión social, a los menores tutelados que dejen de serlo y a cualquiera de otras personas vulnerables que se definen en el momento de actuación. Para ello, las administraciones competentes en materia de vivienda podrán identificar dentro de su ámbito territorial las zonas que precisan actuaciones de regeneración y renovación urbana para avanzar en la erradicación de situaciones de infravivienda, a través de acciones integradas que prevengan y reparen la exclusión social y residencial de la población residente. De manera complementaria, con objeto de luchar contra el fenómeno del sinhogarismo, todo esto viene con las definiciones que venían antes, corresponde a la administración competente, de acuerdo con lo previsto en su marco normativo, la programación de medidas específicas para afrontarlo, promoviendo en su ámbito territorial el acceso a soluciones habitacionales de alojamiento en condiciones adecuadas por parte de las personas en adecuación de sinhogarismo y la plena inclusión de las personas sin hogar desde una perspectiva integrada e intersectorial y posibilitarle una adecuada complementariedad entre distintas políticas, recursos y servicios, especialmente en ámbitos sanitarios, social, educativo y de empleo. Esto parecía Antonio Zores cuando explicaba las definiciones y explicaba eso. ¿Qué ocurrirá con los contratos de vivienda en vigor a la entrada de... Sigue palabras. Eso ya lo hemos visto, sí. Eso ponía una de las disposiciones finales, que sigue en vigor. ¿Qué se entiende por zonas tensionadas y no tensionadas? Las zonas tensionadas donde haya mucho problema para conseguir una vivienda. O sea, por ejemplo, en Barcelona o en Madrid, en el círculo así periférico de la ciudad, donde están las chabolas, y no tensionada, pues Soria. Dice, ¿qué se entiende? Sí, la administración pública. No sé si son las comunidades. Pero con control absoluto de la administración central, que es lo que veíamos antes del 149 y 150. Pretenden que sea con control absoluto de la administración central, pero estableciendo colaboración y dirección para que le secunden las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Si existen 3 viviendas en zona tensionada y 3 en zonas no tensionadas y suman 6, ¿eres gran tenedor? Es ya casuística, vamos a ver la ley. Ya va a hacer esto. Pero supongo que para que sea la zona tensionada, si tiene 6, pues ya, aunque sea la otra en zona no tensionada, ya es gran tenedor. Pero la zona no tensionada no sea gran tenedor si tiene solo 6. ¿Las zonas tensionadas lo tienen que solicitar cada municipio? No. Creo que no. Que lo definen ellos. La valoración de los asuntos sociales, sí. No definen directamente la administración. Bueno, pues hasta ahora, si no queréis preguntar alguna cosa, entonces... Sí, yo agradeciéndole mucho a Antonio el esfuerzo. Hombre, yo me lo empecé a estudiar, yo no sabía ni que existían las ventajas del jubilado. Antes también lo tenía, porque como, aunque no era jubilado, pero como era segunda instancia, sí. Pues entonces salía una ley nueva, y mientras ponen las demandas, mientras lo ven juzgado de primera instancia, mientras tiene el recurso, da tiempo a estudiar. Pero ahora ya como jubilado, porque me lo pidió Enrique, si no, no sabía ni que estaba estar ahí en tramitación. Bueno, pues entonces muchas gracias y deciros que desde la sesión nuestra vamos a seguir insistiendo en este tema. Entre otras cosas, pues ya
os advierto que para el Congreso he propuesto pues una mesa de expertos con esta materia. Ahora ya me contestarán si aceptan mi propuesta o no, que eso ya no depende de mí, sino de la Junta de Gobierno. Bueno, pues muchas gracias a todos y buenas tardes.